Muy buenos días mis niños, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. En la clase de hoy trabajaremos acerca de cómo podemos reconocer la idea principal de un texto. Pero antes tenemos que saber cuáles son los elementos que tiene que tener un texto. Un texto tiene que tener un tema, idea principal y las ideas secundarias. El tema va a describir el asunto tratado en el texto de una manera superficial, o sea, es el nombre general del texto. La idea principal es la que va a expresar la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no va a tener fundamento, no va a tener sentido. Tenemos que saber que la idea principal va a ser una oración. Por lo tanto, tiene que tener un verbo. La idea principal va a llevar el contenido más importante del texto. Por ello, no podemos suprimirlo. Posee autonomía, o sea que no va a depender de otras. Y a veces se tiene que deducir, es decir, no aparece literalmente. Y luego tenemos las ideas secundarias, o sea, las que van a acompañar a la idea principal. Son de menor importancia que la idea principal y estas van a ampliar nuestro texto. Ahora, ¿cómo lograr comprender lo que se lee? Primero tenemos que hallar la idea principal de cada párrafo y lo vamos a hacer haciéndonos una pregunta. ¿De qué trata el párrafo? Luego tenemos que encontrar los hechos y detalles. Estos van a tener que explicar el cuándo, dónde y el porqué de la idea principal. Estas cuentan con los hechos que van a ocurrir en la historia y van a describir algunos personajes. Comprender la secuencia. Tenemos que ver el orden en el que ocurren las cosas, las palabras como principio, luego, a continuación. Son pistas sobre la secuencia de la historia. Luego tenemos que reconocer causa y efecto, y esto es lo que va a ocurrir y por qué va a ocurrir. Luego tenemos que comparar y contrastar, hallar en qué se parecen dos o más cosas. Hacer predicciones, o sea, qué podría pasar, qué ocurrirá más adelante. Ya, adivinar. Ahora, ¿cómo podemos lograr para comprender lo que leemos? Primero tenemos que hallar el significado de las palabras por el contexto. Más que todo, si tenemos palabras desconocidas en un texto, me voy a enfocar en las palabras que lo rodean para dar con el significado. Y también tenemos que buscar en el diccionario esas palabritas que no entendemos. Tenemos que recurrir al diccionario para saber su significado. ¿Ya? Porque no podemos leer sin entender. ¿Ya? Y muchas veces cuando encontramos palabras que no entendemos, no vamos a comprender el texto. ¿Ya? Así que ustedes aprendan a subrayar las palabras que no entiendan y buscar en el diccionario. ¿Para qué? Para poder comprender de mejor forma el texto. Luego tenemos que sacar las conclusiones del texto. Y finalmente tenemos que hacer un pequeño resumen de lo que hemos leído. Y resumir es contar brevemente lo que nos cuentan los puntos principales o las ideas más importantes. Incluye tanto la idea principal de la lectura como la idea principal de cada párrafo. Y responder a las preguntas quién, qué, dónde, cuándo y cuándo. Un resumen de ficción debe incluir el problema del personaje principal y su solución. Bueno, como dijimos, la idea principal es la idea más importante del texto. Aquí tenemos algunos textos donde nos dice: el culto al Señor de los Milagros es una tradición popular del pueblo limeño que nace en el siglo XVI y convoca a miles de feligreses en la iglesia de las Nazarenas para venerar la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla. La pregunta que realizamos para identificar la idea principal es: ¿de qué trata el párrafo o el texto? En este caso es: el culto al Señor de los Milagros es una tradición popular del pueblo limeño que nace en el siglo XVI. ¿Ya? Y luego tenemos la idea secundaria. Vendría a ser la idea secundaria y esta sería la idea principal, o sea, ¿de qué está tratando este párrafo?
¿ya? Porque si lo suprimimos, o sea, si lo quitamos, no va a tener mucho sentido. Entonces, esta idea principal es la que va a dar sustento o para que se comprenda mucho mejor el texto. Y la idea principal siempre estará al inicio, no necesariamente. Puede estar algunas veces en medio o al final de un párrafo. Por ejemplo, en este texto. Cada día, más personas tienen computadoras en sus casas. Probablemente tú tengas una. La computadora es una máquina muy útil y moderna. Nos ayuda a optimizar la información y hace más fácil nuestro trabajo. Posee un disco duro en el cual se almacenan los datos. ¿De qué trata el texto? Primero, al principio observamos que nos dice que más personas tienen computadoras y probablemente tú también las tengas. Luego aquí viene, la computadora es una máquina muy útil y moderna. Nos ayuda a optimizar la información y hace más fácil nuestro trabajo. Luego, posee un disco duro en el cual se almacenan los datos. Entonces, ¿de qué nos está hablando este texto? El tema vendría a ser la computadora. La idea principal sería esta que está subrayada. La computadora es una máquina muy útil y moderna. Nos ayuda a optimizar la información y hace más fácil nuestro trabajo. Porque, como se les dijo, si lo suprimimos, si lo quitamos, no va a tener mucho sentido, ¿verdad? Así que esa es nuestra idea principal. ¿De qué está tratando este texto? En esta parte vas a tener que subrayar la idea principal en estos textos. ¿Ya? Solo estos dos. Bueno, mis niños, es la actividad del día de hoy y esta va a ser entregada el día lunes 5 y como saben, la semana que viene están entrando en una semana de vacaciones para que ustedes puedan relajarse un poquito, pero estas actividades traten de mandármelo en este lapso de esta semana, ¿ya? Incluso la tareita de ahora es solo subrayar la idea principal, no es muy complicado, así que lo pueden estar enviando. Ya, mis niños, esas actividades que se ha dejado en esta semana, envíenlo hasta el día viernes de la semana que viene. Yo voy a estar recepcionando las tareitas. Así que mis niños, entreguen las tareitas de todos los cursos hasta el día viernes 9 de octubre. Ya, mis niños, que tengan un bonito día y hasta la próxima.